Bueno, aquí le estoy mostrando en la pantalla dónde le quedamos la otra vez. Recordemos un poquito, quería yo mostrarle por qué los árboles M vías, eh, por qué es la importancia de los árboles M vías. Vimos que los BCT lo que querían era tener una llave y una posición. Es decir, la llave, digamos, es el data, ¿no? Y la posición es la posición en un archivo. Claro, cuando se creó el disco, cuando se creó el disco, el disco así redondo, ¿no? Tiene un cabezal, lo van a ver, como le digo, en sistemas operativos 2. Entonces, ya vieron esa facilidad de poder tener accesos directos. Entonces, se creó los árboles binarios con la intención de que la búsqueda sea logaritmo en base 2 de n, o sea como una búsqueda binaria. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que el árbol se podía desbalancear. Recuerden, voy a poner un poquito más acá, a ver esta tomas, acá tenemos. Entonces, aquí el árbol resultante dice puede no estar balanceado, ¿no? Como pueden ver acá. Entonces, la búsqueda, si se hace ya es un poquito exagerado, ¿no? Más o menos talaría O de N, ¿no? Porque ya al ser desbalanceado, al ser desbalanceado no, ya no cumple eso, ¿no? Pues ya sería como buscar en una lista, por darse en cuenta. Entonces, una solución sería unos rusos, los árboles ABL, ¿no? Los árboles ABL. Ellos Alsonberski, que es un solo persona, y Landis, por eso es ABL. ABL no significa balanceado ni nada, es el nombre de los autores. Se lo pusieron ellos para que lo recuerden, digamos, ¿no? Y bueno, ellos dieron a través de unas rotaciones y hicieron que el árbol siempre permanezca perfectamente balanceado, ¿no? Entonces los árboles siempre permanezcan, como ven acá, que yo estoy tapando todo, ¿verdad? Ahí está, ahí me retiro para que lo vean. Entonces, a través de rotaciones siempre deja el árbol balanceado, ¿no? Entonces, todos los algoritmos, jóvenes tienen algoritmos en base a ON, o sea, es excelente. La adición, el borrado, la búsqueda, todos tienen logaritmo en base a ON, que es lo que se estaba buscando, o sea, el tiempo de la búsqueda binaria con eso. Entonces, pero completamos que los árboles ABL tienen un pequeño problema. Tienen un pequeño problema porque el cabezal ON del disco accede, ¿no? Accede una vez por sector, digamos, ¿no? Y puede pasar que el disco esté distribuido en varios sectores, entonces en varios bloques, ¿no? O sea, con esos pedacitos, como le digo yo, pedacitos de torta, ¿no? Hagan de cuenta que el disco que ven aquí arribita es como si fuese una torta y estos pedacitos son los pedacitos que vamos a invitar a los invitados, ¿no? Recuerden que aquí hay un formateo, ¿no? Se hace un formateo del disco. Entonces estos pedacitos se tienen que, el cabezal lee todo o nada. Entonces, al leer todo, puede ser que haga muchos accesos al disco. Entonces, los accesos son caros, porque tienen que viajar por un bus. Entonces, se hace lento. Entonces, estaba todo perfecto, jóvenes, mientras estaba en memoria. Pero si está en el disco, entonces si está en el disco, entonces los accesos se hacen grandes porque los índices tienen que guardarse, jóvenes. Tienen que ser persistentes, ¿no? O sea, tienen que poder guardarse. Entonces, observando eso, jóvenes, los árboles ABL, digamos, lo hicimos sonar a los gringos. Bueno, está bien, digamos, ¿no? Lo hicieron sonar en su momento, pero cuando se hubo ya el problema de los accesos, se dio cuenta que los árboles ABL no eran, digamos, la solución. Si están en memoria, no hay problema. O sea, si no se guardan en el disco, no hay problema. Pero recuerden que no se puede guardar todo el índice de una tabla. O en el índice de los registros de la tabla alumno de la universidad. ¿Cuánto creen que hay? Por lo menos unos 300.000 alumnos. Bueno, es que no solo se mantiene la información de los alumnos actuales, sino de los alumnos que han pasado a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces ahí se mantiene todo. Entonces ese índice de 300.000 no se puede guardar en memoria, ¿no? Es exageradísimo. Entonces se guarda en el disco, ¿no? Se guarda en un archivo. Muy bien. Entonces, para evitar la cantidad de acceso, se crea un árbol
que tiene más de un data. Más de un data. Entonces, lo vamos a ver. Cambiamos entonces nos vamos a la pizarra. Entonces, ¿qué pasa en la pizarra? ¿Qué pasa en la pizarra? Entonces, continuamos, ¿no? Donde habíamos quedado. Entonces, para evitarlo, muchos accesos, ¿no? Perdón, para evitar muchos accesos al disco, se crea un árbol cuyo nodo tenga el tamaño, más o menos, ¿no? Tenga el tamaño de un sector del disco. Sector del disco. Claro, no, sí, no. ¿Cuál es la novedad? Que en ese nodo, ese nodo es capaz de almacenar muchos datos. Muchos datos. Entonces, con eso, de un solo acceso, digamos, podemos sacar, no es el caso acá que tenemos que sacar un solo data, sino que ahora vamos a sacar más de un data, ¿no? Más de un data. Entonces, del disco, digamos, si sacamos del disco, ustedes saben que esto lo lee el cabezal, ¿no? El cabezal del disco, este pedacito, ¿no? Entonces, de un solo, sacaríamos un solo nodo, y ahí tenemos, qué sé yo, data 1, data 2, o sea, teníamos no un solo data, sino muchos data, ¿no? Muchos data. Entonces, esa es la idea. Entonces, sí o sí vamos a encontrar esos datos, los vamos a encontrar en un solo sector. En un solo sector. ¿Se entendió, Juan? Hola, hola. Entonces, a este árbol se le llama árbol M-vías. ¿Por qué M-vías? Ahorita vamos a ver. Entonces, a este árbol se le llama M-vías. Entonces, a este árbol se le llama M-vías, ¿no? M-vías. Entonces, la idea es que de un solo acceso se pueda obtener la mayor cantidad de datos posible. Entonces, el acceso, que es lo más caro, el acceso se hace de un solo saque. Digamos, sacamos M-1 data, como ven enseguida. Bueno, vamos a la conceptualización, ¿qué es un árbol M-vía? Entonces, un árbol es M-vías, si tiene M-1 datas, y M hijos, ¿no? O sea, su variedad es M. Y M hijos, o sea, a eso los hijos le dicen vías, ¿no? Y M hijos, ¿no? M hijos. Bueno, los datas y los punteros, son los datas y los hijos, ¿no? Los punteros, ¿no? Y los punteros, los datas y los punteros se intercalan. Por ejemplo, vamos a ver, digamos, un árbol de, digamos, 4 vías. De 4 vías. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, un árbol de 4 vías.
¿Esto qué significa? Que tiene, por ejemplo, aquí, un árbol de 4 vías. ¿Qué significa? Que tiene 4 punteros, a 4 hijos, ¿no? Y tiene 4 menos 1, 3 datas. 3 datas. Entonces, ¿cómo es su nodo, digamos, ¿no? ¿Cómo es su nodo? Su nodo es así. Entonces, su nodo es así. Entonces, él tiene, qué sé yo, aquí, hijo 1, hijo 1. Ya no podemos decir hijo izquierdo, hijo derecho, hijo del medio, no podemos porque son muchos hijos. Entonces, aquí sería data 1, aquí sería hijo 2. Muy bien. Data 2. Y así, ¿no? Como es 4 vías, ¿no? Uf, lo hice muy grande. Entonces sería, tengo que hacerlo más acá, perdón, es mejor. Aquí sería hijo 1, data 1, perdón, hijo 2, data 2, hijo 3, data 3, lo hice muy grande, ¿no? Y aquí sería el hijo 4, disculpen, no me dio para escribir hijo. Entonces ahí está, ¿no? Entonces esto sería un data. Entonces aquí están los hijos, están intercalados, ¿no? Ahí están las 4 vías o los 4 hijos, ¿no? Hijo 1, hijo 2, hijo 3, hijo 4. Y aquí estarían los datas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser así. Como siempre, los punteros jóvenes, los punteros se escriben en un triangulito más pequeño, ¿no? En un rectangulito, pero más pequeño. Qué sé yo, aquí está el hijo 1, 20. Aquí está, qué sé yo, hasta acá. 30. No sé. Por acá estaría el 40, digamos. Entonces aquí tenemos los 4 hijos, ¿no? Entonces aquí están, ahí están los datas y están los hijos, ¿no? Ya no decimos hijo izquierdo, hijo derecho, nada de esas cosas, sino que decimos hijo 1, hijo 2, hijo 3, hijo 4, ¿no? Así lo decimos. Data 1, data 2, data 3, data 4. Si ustedes quieren que los hijos empiecen en 0 y los datas en 0, pueden decir hijo 0, data 0, ¿no? Pero no les recomiendo porque todos los algoritmos están dados con numeración normal, digamos, ¿no? Muy bien. Una de las cosas que tiene ahora este nodo, es que pueden haber datas vacías, que eso no lo tienen, digamos, en un árbol, el nodo, un árbol binario, ¿no? Sí o sí el nodo tiene un data, no importa qué valor sea, pero tiene un data. En cambio aquí existe el concepto de data vacía. Entonces, el nodo de un árbol M vías, el nodo de un árbol M vías, puede tener datas vacías. ¿Mm? Ese es el detalle. Él puede contener datas vacías. Ese concepto no lo teníamos en los árboles, ¿no? Claro, en los árboles binarios, le hablo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede tener, digamos, ¿cómo decirle? Si es un data, el data existe o no existe. Si no existe el data, no existe el nodo. En cambio aquí, el nodo puede tener, por ejemplo, verbigracia, por ejemplo, no estoy poniendo ejemplo con G por si acaso, ¿no? No sé quién me dijo alguna vez que estaba poniendo ejemplo con G. Bueno, aquí sería, por ejemplo, puede ser aquí que esté, déjame inventarme 25, por aquí tenemos el hijo 2, el 30, digamos, por acá. Y esta puede estar vacía, digamos, ¿no? Esta puede estar vacía. Digamos, esta data puede estar vacía, ¿no? Entonces, esta sería una data vacía. Entonces, la data número 3, estaría
estaría vacía. Entonces, ese concepto también son los nodos, que el dato puede o no puede estar vacío. ¿Alguna consultita? ¿Se entiende bien? Hola, hola. ¿Jóvenes? ¿Se entiende bien? Sí. ¿No hay alguna consultita? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los nodos de un árbol BST, de un árbol binario, si quieren, y un árbol M vía? Fácil. El árbol BST, digamos que es un árbol dos vías, ¿no? Entonces tiene dos datas y perdón, dos vías, o sea, dos hijos, dos punteros y un data. Si digo tres vías, sería tres hijos y dos datas. Entonces el árbol binario llega a ser un árbol dos vías, ¿no? Dos vías, dos punteros. Hijo izquierdo, hijo derecho, con ese, ¿no? Tiene dos punteros. Por eso van a ver, jóvenes, en la clase nodo que yo les he pasado del árbol binario, también se puede obtener el hijo, get hijo 1, get hijo 2, también, ¿no? Como lo harían los árboles de medida, que vamos a ver enseguida. Ellos también pueden, los árboles de medida, pero los árboles binarios pueden también comportarse como un árbol M vía, o sea, como un árbol dos vías, ¿no? Como un árbol dos vías. Entonces él puede también hacer eso, ¿no? El árbol binario sería un árbol dos vías. Si fuera tres vías, entonces habrían tres punteros, tres vías, tres punteros y dos datas, ¿no? En la pizarra estamos trabajando con un árbol cuatro, con un nodo cuatro vías, ¿no? Que sería cuatro datas, cuatro punteros, perdón, cuatro vías y tres datas, ¿no? Y tres datas. O sea, si son m vías, entonces hay m punteros y m menos un datas. M menos un datas. La idea, jóvenes, ¿cuál es la idea? La idea es poder también, la idea es poder, ¿cómo explicarme? La idea es poder trabajarlo tal como lo manejamos con los árboles binarios. Y van a ver que es exactamente lo mismo. Yo sé por qué algunas personas le huyen a eso, es simplemente lo mismo. En vez de ser llamada hijo izquierdo, hijo derecho, tenemos la llamada a los M hijos, ¿no? Esa es la diferencia. Esa es la única diferencia. Estoy buscando acá el árbol, en mi máquina estoy buscando los árboles M vía, un momentito para... No, no quería mostrar, sino que quería ver un poquito la clase nodo, cómo es, digamos, ¿no? La clase nodo. Sí, estaba mirándolo nomás, nada más. Los elementos que tiene, ¿no? Los elementos que tiene. Muy bien. Ok. Muy bien. ¿Qué operación, digamos, tiene la clase nodo? O sea, ¿cómo se implementaría esta clase nodo? ¿Sí? ¿Cómo se implementaría esta clase nodo? Debería hacerse por una notación diamante, es decir, por templates, ¿no? Plantilla, para que yo le pase por parámetro la cantidad de nodos que quiero y de qué tipo también quiero. Pero aquí lo hacemos por sencillez, por simplicidad, lo hacemos simplemente, lo definimos que sean de valores enteros, son valores enteros, y en una variable estática vamos a poner de cuántos nodos, perdón, de cuántas vías es el nodo, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a hacer acá una clase nodo M, ¿no? Así le llamamos. Una clase nodo M. Lo diferenciamos un poquito de la clase nodo normal, ponerle M. Le podemos llamarle nodo nomás, ¿no? No pasa nada. Una clase nodo M. ¿Sí? Bueno, en una variable estática, no se preocupen, yo ya tengo la clase nodo, se la voy a pasar, ¿no? En una variable estática. Disculpen, en una constante sería. En una constante estática. Se anota la cantidad de vías, la cantidad de vías del nodo, ¿no? La cantidad de vías del nodo. Es decir, aquí dice public
class nodo M, nodo, ¿no? Pero le ponemos nodo M para, si ustedes quieren, le pueden borrar la M, no pasa nada. Y aquí dice public static, ¿no? Ahorita le explico qué quiere decir static. Y final quiere decir que no, quiere decir que no se va a modificar. Ahí lo hace constante, ¿no? Que no se va a modificar en el programa. Claro, aquí yo puedo, lo edito y le cambio la M nada más. Y aquí dice in M, que si yo pongo 3. Entonces, en este momento, la clase nodo trabaja con 3 vías, ¿sí? Entonces, el nodo es 3 vías. El nodo es 3 vías. Entonces, este señor de aquí es ahora 3 vías. Ahí está. Enseguida lo completamos la clase nodo, solamente queremos explicar un poquito esa M. Es decir, ¿qué pasa si quiero trabajar con una 4 vías? ¿Qué hago? ¿Qué haría si quiero trabajar con una 4 vías? ¿Qué haría? La variable ¿Te cambio por 4? Claro, le ponía m igual a 4 y ya está, ¿no? ¿Verdad? Y ya está. Ok, entonces, simplemente le pongo igual a 4. Eso está mal, se debería hacerse por, ¿cómo se llama? Se debería hacer por al momento de decir new, ¿no? Es decir, decirle cuántas vías son, pero no importa, simplificamos la vida. ¿Qué significa que una variable sea estática? No es exclusiva de Java, por si acaso, el concepto de estático. Hola, hola. ¿Qué significa static? ¿La enseñaron en programación? No. Hola. Bueno, significa que static en realidad quiere decir global, ¿no? La palabra static en realidad significa que se ejecuta en forma normal, en forma global, digamos. Pero ante todo lo que quiere decir, jóvenes, lo que quiere decir es que una variable o una función, ¿no? Si es static en una clase, significa que esa variable o función es de la clase, no de la instancia. No de la instancia. Aunque a través de la instancia se puede también acceder. Entonces, si un elemento, ¿no? Un elemento, método o variable es static, ahorita lo escribo. Aquí un ratito aprovecho final. Esta varita final solamente está de Java, si quieren verlo. Pero esto me quiere decir que la variable m no se puede modificar. Claro, desde el código, ¿no? Claro, aquí yo voy y lo edito y le pongo 4. Pero yo digo, al decir final, quiere decir que la variable no se puede modificar. Entonces, eso lo convierte en una constante, ¿no? Como ustedes han visto en Delphi y en otro lenguaje, eso lo convierte en una constante, ¿no? Es decir, que la variable no se puede modificar. Lo que nos está interesando ahorita es qué significa static. Eso es lo que estamos... Porque puedo quitar el final. El problema no es que en el código puede decir m igual a tanto, lo puedo decir allá en el main, digamos. Aquí si yo digo m igual a tanto, no puedo en el main, porque dice final. No puedo cambiarlo. Muy bien. Entonces, el definir una variable o un método como static, estático, ¿no? Que se dice como static, significa, no es exclusivo esto de Java o para cualquier lenguaje, significa que ese elemento, acentúo porque me refiero a uno de ellos, que ese elemento, ¿sí? Significa que ese elemento es de la clase, no de la instancia, no, ya me perdí, no de la instancia. A ver, bueno, explíqueme, me olvidé mi copy. ¿Cómo hago para, a qué me refiero con eso? ¿Lo perdí?
¿A qué se llama instancia? Otra, ya no traes mi copia, no sé qué, ayúdeme a ver qué hago. No traes mi papelito. ¿Mm? Claro. No. Un objeto es una instancia de una clase. Acuérdense que su profesor, como es lento, dice, la instancia es la cajita donde yo puedo almacenar valores, ¿se acuerdan? La instancia de una clase se llama objeto, ¿sí? A la cajita que se forma conmigo. Si esa cajita es de una clase, se le llama objeto, ¿se acuerdan? Es que el profesor con su cajita y su burrerita, no, muy básico, pero no crean, no le estoy mintiendo. Eso es lo que quiere decir. ¿No? ¿Se perdieron? ¿Cómo es de la clase? ¿Quiere decir que todas las cajas que se hagan para esa clase van a tener ese valor? No, es la clase, no es la instancia la que tiene valores, la que tiene valor. Ahorita le explico y de un comentario le vuelvo a recordar un poquito, ¿no? Le voy a recordar un poquito. ¿Ok? Entonces, eh, es decir, podemos acceder, si nos dicen público, ¿no? Si la visibilidad es pública, si me ponen privado no puedo, ¿no? Es decir, podemos acceder a la variable o método, ¿no? Puede ser función, procedimiento. A la variable o método, solo invocando la clase, solo usando la clase. No le entiendo, profe. Ahí está, mira. Así que puedo decir X, digamos, ¿no? Es decir, X igual a, le doy el nombre de la clase, nodo M, punto M. No se me vaya a parecer que la clase se llama nodo M. Sí, no se me vaya a chupar. Si lo quitamos esto es como decir nodo, ¿no? Nodo.m. Es decir, accedo, le doy, esta es la clase, no es una instancia. ¿No? Esta es la clase. Y le digo punto M, es decir, que la M es de la clase, no de la instancia, ¿no? No de la instancia. ¿Se entendió o no tanto? Hola, hola. Entonces, M es una variable. Es decir, puedo decir, si es estático, digo el nombre de la clase, punto, la variable o método que quiero utilizar. Entonces, nuevamente, digo el nombre de la clase, punto, y la variable o método que quiero utilizar si es estático. No necesito instanciar, no necesito hacer new para poder acceder a la variable M. ¿Me hago entender? Hola, hola. Ahora sí, ingeniero, ya más claro. ¿Sí? Más claro, ¿no? Es decir, no necesito hacer new para ir a la variable que está ahí. Simplemente digo nodo m.m. Nodo m.m. ¿Se entendió? Entonces recuerden, una variable de la clase sería una variable global para todas las instancias de la clase. Sería una variable global para todas las instancias de la clase. Pero también para nosotros que estamos fuera de la clase. Decimos el nombre de la clase, punto, el método, o en este caso la variable m, que queremos acceder, ¿no? En este caso queremos leerla, ¿no? Queremos saber cuánto vale. Queremos meterle a la variable x para saber cuánto vale m. Ok, entonces la static, recuerden, significa que uno puede usarla esa variable o método, simplemente diciendo el nombre de la clase, punto, y la variable o método estático. En este caso es una variable, la m. Muy bien. Ok. Bueno, perdimos un poquito de tiempito, pero no quería que se queden con la duda de qué es una variable estática, ¿no? Esto no solo es exclusivo de Java, ¿sí? Por ejemplo, Delphi tiene también su static, ¿no? Tiene el concepto de static. C# también tiene el concepto de static. Muy bien. Continuamos. Le quedan 7 minutos, ingeniero, por si acaso. Ok, gracias. Cuando falta 3 me dice, por favor, me lo recuerda. Bueno, ¿cuáles son las operaciones básicas que tiene la clase? ¿Sí? Entonces, operaciones de la clase node, ¿sí? Vamos a ver acá.
operaciones de la clase nodo M. Si a ustedes les molesta esta M, quítensela, ¿no? Nodo, pero es nodo del, para diferenciarlo del nodo de medida. ¿Sí? Muy bien, operaciones de la clase nodo M. Perfecto. Bueno, ¿qué hace el constructor, digamos, no? Vamos con el constructor. Tiene dos constructores, ¿no? El primero es este, a ver, constructores. Vamos a ver acá. Por la cantidad de parámetros lo conoceréis, ¿no? Igual que las funciones máscara, ¿no? Le aumentamos un nuevo parámetro y ya sabe a cuál de ellos ir, ¿no? Entonces, constructores, tenemos este de acá, public nodo M, así sin parámetros. ¿Qué hace este señor? Este señor, bueno, construye, ¿no? Claro, crea la cajita, pero con todos sus datas vacías, crea el nodo construye, ¿no? Crea el nodo con todos sus punteros en null, y datas vacíos. ¿Sí? Datas vacías, ¿no? Y datas vacías. Eso haría, digamos, este constructor. Hay otro constructor que es muy útil, ¿no? Muy útil, muy útil. Igual que en los nodos, ¿no? ¿Verdad? De lista y de árbol tenemos un constructor de nodo que nos pone el data. Pero como aquí son varios datas, se lo pone el primero. Entonces, el otro constructor sería así. Y ahorita lo amplificamos. Nodo M, este otro constructor. Pero, claro, recibe un parámetro, ¿no? En este caso, X. ¿Qué hace este señor? Crea el nodo con todos sus punteros en null, y datas vacías. Excepto el data 1, que es igual a X. ¿Sí? El data 1 que es igual a X. Entonces, por ejemplo, ya no tengo acá, qué sé yo, ¿no? Nodo M PQ, PQ. ¿Cuánto tiempo tengo, por favor? ¿Por eso bien? 340. 340. Gracias. Vamos a poner que M es 3, ¿ok? O sea, que es un árbol 3 vías, ¿sí? Me olvidé de eso, no supe no decir M, ¿no? Entonces, digo P igual a new nodo M. Entonces, en este caso, ¿cómo queda P? P queda así. Queda 3 vías. Vamos a ver después cómo hacerlo más pequeño. O sea, son 3 punteros, ¿no? Estoy haciéndolo más al revés. Bueno, lo hago aquí y voy al corte porque ya me estoy poniendo nervioso con el tiempo. Entonces, son 3 vías, entonces son 3 punteros. Null, null, null. ¿Sí? Y sus dos datas están vacías. ¿Sí? Hasta ahí va. Ahí. Bueno, cortamos el zoom y volvemos nuevamente. Hacemos un corte comercial, ¿ok? Muy bien. Record. El primero, bueno, te deja todo vacío y con los 3 punteros en null, obviamente, ¿no? Con los 3 punteros en null. Pero el otro constructor, bueno, lo que hace es introducir el primer data, ¿no? Al data 1, ¿no? Recuerden que en los datas se numeran desde 1, data 1, data 2, data 3, así, ¿no? Data 1, data 2, data 3. Muy bien. Entonces lo hacemos.
Perdón, estaba con un problemita en el parlante. Ahora sí. Entonces, ¿cómo sería este otro? No es que valga 0 el data, ¿no? No es que valga 0. Porque 0 ya sería un valor. Si no, significa que está vacía. No significa que valga 0. ¿Sí? Por favor, no significa que valga 0. Sino que el data está vacía. Porque si vale 0 ya tiene un valor, ¿no? Entonces aquí podemos decir new nodo m y le podemos pasar, qué sé yo, 20. Entonces, en este momento Q sería, como es 3 vías, serían 3 punteros. Data 1, puntero 2, data 2. Aquí están los 3 punteros en null, todo sigue igual, todo idéntico al otro. Solamente que el primer data se pone 20. Nada más, es lo único. El primer data se pone con 20, ¿no? Solamente eso. Entonces, la diferencia entre el primer constructor y el segundo es que el primero lo deja todo vacío, como pueden ver acá, y el segundo constructor pone el primer dato en 20, nada más. Eso es todo. Eso es todo. Una simplificación en el dibujo, porque da flojera dibujar tanto. Una simplificación es que, en vez de escribir así, bueno, fíjense cómo son de flojo. Este sería hijo 1, así, ¿no? Son 3 hijos. Entonces, en vez de escribir así, jóvenes, por decirlo, ¿no? Este puede estar apuntado a algo. Lo escriben así. Solamente escriben los datos. Lo escriben los datos nada más. Y la rayita son los hijos. Las rayitas son los hijos. ¿Qué les parece? Lo hicimos, ¿no? Entonces, las rayitas esas, para no dibujar los rectangulitos, ya las líneas, nomás ya los rectangulitos se convierten en líneas, nomás por flojera. Y saben que tiene razón, porque cansa mucho estar dibujándole los rectangulitos esos. Muy bien. Ahora, hasta ahí vamos yendo bien. Hasta ahí vamos yendo bien. ¿Cómo serían los getter y setter, digamos, de los hijos y de los data, digamos, ¿no? Getter y setter. Bueno, sería así, ¿no? Entonces, el getter, o sea, get, ¿no? ¿Verdad? Y set es poner, ¿no? Le ponen getter, pero también dicen selector y le dicen también getter y setter, ¿no? Bueno, como los datas y los hijos tienen índices, ¿no? Tienen índices, o sea, tienen 1, 2, 3, etc. En estos métodos se debe especificar el índice. Es decir, para los datos, digamos, ¿no? Entonces diría set, digamos, ¿no? Voy. Lo bueno es que son menos operaciones que los otros, que set data, y le digo el índice. Le digo el índice. Digamos, y llamémoslo. Y le pasamos el dato que queremos modificar. Entonces, ¿qué hace esto? Si lo vemos así en pseudocódigo, decimos data sub i igual a x. Así se le llama el pseudocódigo, ¿no? Es decir, si digo al índice 1, ya, entonces data 1 igual a x. Al índice 2, ya set data 2x, ¿no? Set data 220, digamos. Sería entonces, a eso le pongo x, ¿no? Y así teníamos también el get, ¿no? Entonces decimos get data y le decimos de cuál índice queremos sacar, ¿no? Entonces, simplemente, esto es el código, no es el código real. Return data sub i, o sea, si i es 1, por ejemplo, retornaría el data 1. Si es 2, retornaría el data 2, y así, ¿no? Muy bien. Entonces, muy rápidamente lo hacemos esto, entonces. Por ejemplo, si hemos llenado data, digamos acá, digamos, y asumamos que Q tiene así, ¿no? Tiene el 20, ahí, ¿no?
Entonces, si decimos X, qué sé yo, in Z, igual le decimos, dame el data 1. ¿Cuánto valdría Z? Return, ¿cuánto sería? Z valdría 20. Si saca, por ejemplo, el de acá sería indefinido, ¿no? No da un error, pero sería indefinido el valor. Entonces, porque es vacía. No significa que sea 0, sino que me da cualquier valor indefinido. Entonces, getData1, como este es el data 1, me saca el 20. Este es el data 2. Entonces, si yo le digo lo mismo, ¿no? Q.setData, el 2, ¿no? Si yo el 1 lo sobreescribe, ¿no? Al 2 ponerle 40. Entonces, en ese momento, Q ahora vale 20, 40, ¿no? Esto está, ¿no? Después vamos a ver adelante que no es necesario dibujarlo, ¿no? Igual que en los árboles binarios, los null no es necesario estarlo pintando cada vez, ¿no? Simplemente lo dibujamos y ya está, ¿sí? Hola, ¿se entendió? Muy bien. Ahora, para los hijos sería lo mismo, ¿no? Set hijo y le ponemos set hijo y le ponemos el... Así, ¿no? ¿Qué sería? Modificar el hijo y le decimos el índice, ¿no? El índice y le decimos, bueno, yo como vea el hijo de un puntero, le ponemos un puntero, el nombre cualquiera, qué sé yo. Nodo M, P. Entonces, ¿qué es lo que hace este código? Simplemente el hijo número I se hace igual a P, ¿no? Estos son los códigos, ¿no? Entonces, es una asignación entre punteros, quiere decir que el hijo iésimo, el hijo número I, se hace igual a P. Una asignación entre punteros. Es decir, produce que ambos punteros apunten al mismo nodo, a la misma caja, ¿no? ¿Verdad? Y este también, este sería el get, ¿no? Entonces aquí sería, claro, lo que devuelve es un nodo. Dame el hijo I, ¿no? Entonces, como es un nodo, diría aquí return el hijo sub I, ¿no? O sea, si el hijo es 1, devuelve el hijo 1. Si el hijo 2, devuelve el hijo 2 y así. Entonces, por ejemplo, podemos... Por ejemplo, aprovechamos este que está acá. Digamos, aquí está Q, y digamos que tenemos P también. P que apunta a su propio nodo, ¿no? Que lo hemos cargado ya con 50, 60, digamos. Entonces yo le digo al hijo, ¿no? al hijo 3, digamos, ¿no? 1, 2, 3, al hijo 3, hacerlo igual a P, o sea, hacerlo apuntar a P. Entonces el gráfico se presentaría así. ¿No? Se presentaría así, Q apunta a 20, 1, ¿no? Y el hijo 3 apuntaría a P, ¿no? Apuntaría a P, que tiene 50, 60. ¿Se entendió? Hola. ¿Bueno? ¿Se entiende? ¿O está complicado? Sí, se entiende. ¿Se entiende? No es que no es complicado, ¿no? No es complicado. Entonces los selectores son bastante sencillos, ¿no? Son sencillos. También tenemos una funcioncita existe, ¿no? Que es muy usada. Es muy utilizado es muy utilizado y tenemos también la cantidad de hijos también que tenemos en el árbol de... Bueno, o sea, son operaciones de uso, pero lo voy a usar, lo voy a poner porque lo necesitamos en cierta forma, ¿no? Lo necesitamos acá. Entonces,
Entonces, otros métodos tenemos acá que uso. Otros métodos, ¿no? Tenemos entonces, si es, ¿qué decía? Si existe, ¿no? Digamos, tenemos aquí public boolean, existe X, ¿no? Entonces, esta función devuelve true. Esta funcióncita devuelve true. Son operaciones del nodo, por eso no son del árbol, no es del nodo. Devuelve true. Sí, solo sí, que sí te devuelve falso en caso contrario, ¿no? Sí, solo sí, X está en el nodo. Está en el nodo. Entonces, por ejemplo, si tengo aquí P, digamos, ¿no? Recuerden que estoy haciendo 3 vías por flojera, ¿no? Que sé yo, que tengo 20 y 80. Entonces le digo, existe el 80, le digo, entonces me dice return true, me dice, ¿no? Return true. ¿Qué sé yo? Existe el 60, me dice return false, no existe, ¿no? Esas operacioncitas son muy útiles, ¿no? Son muy útiles. Otras operaciones también es la cantidad de hijos, ¿no? Que se utiliza, por ejemplo, para las hojas, para todo eso, ¿no? Hijos, ¿no? O sea, este es un concepto, jóvenes, yo le digo hijo, le digo directamente al puntero. Pero jóvenes, si es null, ya no llega a ser un hijo porque no apunta a nada, ¿no? No se pide con esa macaca. Pero, digamos, ellos tienen su conceptualización, digamos, ¿no? Teórica de esto. Entonces, ¿qué significaría can hijos? Solamente devuelve la cantidad de punteros de los hijos no nulos, digamos, ¿sí? Los hijos no nulos que tiene el nodo, ¿no? Entonces devuelve la cantidad de hijos no nulos que tiene el nodo, ¿no? Que tiene el nodo. Entonces, la cantidad de hijos que... Bueno, aquí hay un error, digamos, ¿no? Pero se entiende. Es decir, los punteros no nulos que tiene el nodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo P, digamos que vamos a ponerle aquí un 4 vías, ¿sí? Un 4 vías. Aquí tengo 20, 60, 80, no importa. Este, digamos, apunta aquí a otro, ¿no? A otro nodo, obviamente 4 vías, ¿no? Qué sé yo, este es nulo. Este apunta a este. Y este, digamos, apunta a este otro. No importa los datos. Entonces le digo, dame P.can hijo, ¿cuánto sería? ¿Cuántos hijos no nulos serían? ¿Return cuánto? Hola, hola. 3. 3. ¿Cómo sabríamos si es una hoja? Cuando no tiene hijos. Claro. Entonces, cuando can hijo es igual a 0, ¿no? ¿Verdad? Cuando P.can hijo es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando can hijo es 0, quiere decir que es una hoja, porque las hojas no tienen hijos, acuérdense. Muy bien. Y así no tenemos, qué sé yo, vamos a ver si es vacía. Tenemos, no voy a hacerlo todo, no, ustedes lo van a tener ahí. ¿Cuántas datas están usadas y cuántas datas están vacías? También eso se necesita. ¿Cuántas datas usadas y cuántas datas vacías? Entonces tenemos aquí en el nodo. Lo demás sí es vacía, todo eso se lo dejo ya para que lo hagan, pero porque lo entiendan, ¿no? Porque está implementado. Que se yo, can datas usadas. No lo explico, porque ahorita lo vemos. Y aquí sería in can datas vacías, ¿no?
el inverso, ¿no? M menos es lo que está allá. Listo. Entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, ¿no? Vamos directo al grano. Digamos, tengo Q que apunta, vamos a ver más vías, unas 4 vías. Digamos que tengo 30. Ahí está. No importa los hilos, sino los datos. Entonces digo, ¿cuántas datas usadas tenés? Me dice return 1. Tengo una data usada. ¿Cuántas datas vacías tenés? Datas vacías. Me dice tengo 2 datas vacías. Tengo 2 datas vacías. Aquí se puede saber si el dato, si el árbol está lleno, perdón, si el nodo ya está completo, si tiene todas sus datas ocupadas o no, ¿no? Entonces con eso se puede llamar una función lleno o algo así. Y ya tenemos la cantidad de datos, ¿no? La cantidad de datos. Ahora, eso sería por parte del nodo. ¿Tienen alguna consultita? Hay unas macanitas ahí que después la van a ustedes trabajar, ¿no? No hay problema. O sea, ustedes la van a ver que, por ejemplo, si el data tal está vacía o no, digamos, ¿no? Un boolean, ¿no? Pero créanme, lo demás ya es un poquito irrelevante, digamos, ¿no? Se usan, ¿no? Pero no, son muy obvias, digamos, ¿no? Son muy obvias. ¿Algo que no han captado acá? ¿Sí? ¿Se entendió todo entonces? Sí, ¿no? Ahora aquí, y la pregunta del millón, ¿cómo se inserta el árbol M, jóvenes? Es lo mismo que un árbol BST, es un árbol ordenado, ¿sí? Es un árbol ordenado. Recuerden, los menores a la izquierda, los mayores a la derecha, ¿sí? Entonces vamos a ver la inserción en un árbol M vía, pero explicamos lo que estoy hablando en este momento, ¿sí? Muy bien, entonces... Entonces hacemos acá la inserción en un árbol M, ¿no? En un árbol M vías. Un árbol M vías. Bueno, un árbol M vías, ¿no? Un árbol M vías no presenta, un árbol M vías no presenta valores repetidos, ¿no? Valores duplicados. Igual que los BST. Y es ordenado. Es ordenado. Lo mismo que el BST. Claro que el BST tiene 2 vías, ¿no? O sea, hijo izquierdo, hijo derecho. Pero aquí tiene M. Entonces, no presenta valores duplicados y es ordenado. Es decir, ¿qué significa? Los menores a la izquierda. Los menores a la izquierda. Recuérdenlo, esta es lo que se llama la regla de inserción, ¿no? Los menores a la izquierda. Los mayores a la derecha. Los mayores a la derecha, ¿no? Entonces, en un árbol M que tiene ese detallecito, ¿no? Los menores a la izquierda, los mayores a la derecha. Muy bien. Ok, vamos a ver, obviamente vamos a implementar lo mismo, ¿no? Lo mismo que en los árboles BST, vamos a usar una clase raíz y un N, ¿no? Que me cuente la cantidad de nodos, ¿no? La cantidad de nodos. Esto lo vamos a hacer el próximo viernes. El próximo viernes hacemos la inserción. Ya la vejez no me permite continuar. Quería terminar de hacer un poco de inserción, pero de todas formas lo hacemos con calmita el próximo viernes. Y intentamos implementar, ¿no? A ver si nos da el tiempo para implementar la inserción del árbol M, ¿no? ¿Cómo hacemos la inserción en el árbol M? Primero lo entendemos y luego lo implementamos, ¿sí? Ok. No se olviden, ¿vale? Que el próximo 24 a la H, creo. Bueno, lo tengo aquí anotado. Y el 26 I a la Z, ¿verdad? Así está. I a la Z.
nuestro primer parcial, ¿no? Nuestra primera evaluación parcial. Luego un examen en computadora que ustedes pueden saber su nota inmediatamente, ¿no? Eso es lo bueno de un examen en computadora. Muy bien. ¿Alguna consultita que tenga? La fecha de parciales se mantiene, 24 y 26, no hay problema. No hay problema. Yo creo que hasta hoy en la tarde me confirman. Porque no me confirmaron, jóvenes, porque no había nadie en la facultad. Y además le mandé a la persona incorrecta. Miren que mandé un correo, le mandé un correo y no era. Ahora me piden que le pida permiso a la jefa de carrera de informática. Entonces, bueno, le estoy mandando esta nota, yo creo que en la tarde me responde y en principio, bueno, que no creo que haya problema, se mantienen los horarios. Perdón, la fecha, ¿no? De 24 y 26. Es la otra semana, no es esta semana. Es la próxima. ¿Alguna consultita, jóvenes, antes de finalizar? Ingeniero, ¿hasta dónde va a ser el examen? Wow. Es unidad 1 y unidad 2 nada más. ¿Es hasta lo que estamos avanzando o se va a avanzar algo más? No. Esta es la unidad de MEVIA, no es dentro de MEVIA. Es la unidad 1 lista y árboles de binario. ¿Hasta árboles binarios sería entonces, ingeniero? Hasta árboles binarios, claro que sí. Gracias, ingeniero. No, por nada. Entraría también lo que es orden y todo lo relacionado a lo que explicó. Claro, eso forma el BST. Esta es la unidad 3. Esta unidad no entra. 1 y 2. Preorden, posorden, eso viene con los BST. Los de MEVIA también tienen, ¿no? Pero yo le hablo de ustedes, va a estar viendo los recorridos, son de los recorridos son de los árboles binarios, ¿no? Preorden, posorden, inorden, niveles. Todo eso entra también. Hola. Es decir, todo lo que ha avanzado entra excepto la unidad 3. Donde dice árboles en MEVIA, eso no lo toquen porque eso ya es para el segundo parcial. Eso es para el segundo parcial. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes a las 11:30. Pasen buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, joven. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Recording